Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto, el lugar donde exploramos distintos campos del conocimiento a través de la ciencia de datos. Aquí conversamos con personas apasionadas por el análisis de datos y su impacto en nuestras decisiones, organizaciones y sociedades. Hoy tenemos una invitada increíble, Catherine Rosero. Ella vive actualmente en Australia, donde cursa un magíster en Business Analytics. Tiene una sólida experiencia profesional en suscripción de seguros, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y operaciones administrativas. Además, ha trabajado en gestión de KPIs, análisis financiero y manejo de datos de clientes. Catherine se encuentra en plena transición hacia roles centrados en datos, explorando herramientas como Excel, SQL y Power BI para potenciar la toma de decisiones y el desempeño empresarial. Catherine, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenida. Hola, muchísimas gracias Claudia por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de este programa. Muchas gracias a ti. Queremos comenzar preguntándote sobre tu formación académica. ¿Qué estudiaste, Catherine? Bueno, yo estudié economía, me gradué como economista en la Universidad de Nariño, Colombia. Posteriormente estudié una especialización en gerencia de proyectos y en el momento, como tú lo dijiste, me encuentro haciendo un máster en Business Analytics aquí en Australia. ¿Y cómo ha sido tu experiencia allá en Australia? Pues ha sido todo un proceso. Cuando uno migra es el tema como de reinventarse, ¿sí? Y todas las cosas que tienen que ver alrededor, cómo es tu proceso de crecimiento, no solamente en términos profesionales, sino también cómo creces como persona, cómo te enfrentas a muchas cosas nuevas que tal vez anteriormente no creías que eras capaz de hacer, pero en este contexto internacional tienes que. Entonces, ha sido un proceso, podría describirlo, de muy enriquecedor y de muchísimos aprendizajes. Ha sido muy bonita la experiencia. Me alegro mucho. ¿El tema del idioma ya lo tenías o fue difícil? Ya, fue un proceso que lo inicié desde Colombia. Hice inclusive como 2 años antes de venir a Australia, hice un examen IELTS. Tenía como unas bases, pero cuando tú llegas y te enfrentas como que ya la persona que habla el idioma y sobre todo no es, o sea, el acento australiano no es muy fácil de entenderlo, es un poco más complicado que de pronto el acento americano, por ejemplo. Entonces sí como que uno... ¡Pum! Como que te sientes muy como que impactada y dices, bueno, tengo que reforzarlo. Cuando llegué a Australia, tomé 4 semanas de inglés con propósito académico y eso me sirvió como para fortalecer un poco sobre las habilidades escritas, orales, el listening también, que pues, obviamente es muy importante en el tema pues, cuando tú ya vas a hacer la parte de estudios. Entonces sí, fue algo que inicié en Colombia, pero que logré mejorar muchísimo acá. Y allá es complicado, usan harto el mate, ¿o no? Para referirse a Sí, las entretenidas. sí, sí. Es como la versión chilena del inglés, yo diría. Harto. Sí, existen como muchos slangs o muchas palabras muy propias de acá. Entonces hay cosas que de pronto son como cosas que tienes que aprenderlas en el proceso que vamos a un barbecue, o sí, o cosas que ellos las terminan como siempre con la letra I. Entonces es breezy, es Brisbane. Entonces cositas como esas, como que uno las va como identificando en el camino. Pero sí, la palabra made es una de las que más ellos utilizan, sobre todo como para hacerse como muy amena la conversa o cuando como más familiar como la situación. Entonces sí, siempre como que tienden a utilizar. ¿Y allá es muy diferente en comparación a Colombia el tema de tus estudios? Sí, básicamente justo ahora estoy haciendo como un proceso de iniciar con mi proceso de, digamos, estoy terminando casi el máster. Entonces, en términos académicos y en términos generales, podría describir que es como el autoaprendizaje. Entonces yo estaba muy adaptada como que a ese conocimiento que tú vas a la clase y lo aprendes como el step by step,
Sí, pero acá no, acá como que es como el autoaprendizaje, entonces tú miras hoy una clase de 3 horas y tienes que, no sé, hablemos por ejemplo de SQL, SQL, entonces como que tú aprendes eso o lo tienes que mejorar por ti mismo o sencillamente te quedas como con el conocimiento que ellos te dan, que son 2 clases máximo, o una clase y media, digamos, porque el resto de la otra clase de pronto tienes que aprender otro nuevo sistema, otro nuevo, digamos, lenguaje, tal vez de programación o bueno, cualquier otro software nuevo. Entonces eso hace que uno como que quede como muy impactado porque el proceso de aprendizaje acá es muy rápido. Entonces tú tienes que ir en el camino y entender cómo es, cómo funciona, cuál es la teoría, y bueno, avanzar con el otro tema y luego con el otro tema y así sucesivamente. Entonces, digamos que esa parte sí ha sido un poco abrumadora un poco porque es como que tú dices, necesito un tiempo como para procesar, familiarizarme con este nuevo tema antes de continuar con otro, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como algo que se diferencia un poco. No sé cómo sea en Chile, tal vez que es un poco parecido de pronto a eh, no sé, nuestro sistema educativo es un poco parecido, diría yo, pero sí no es como tanto eso de que el autoaprendizaje, sino que uno va a la clase y pues se soporta mucho como con la parte, con el docente, grupos investigativos, qué sé yo, pero digamos que ese sí es como un poco la diferencia de lo que he sentido. Mm. Perfecto, igual es un reto al final. Exacto, sí, es un reto, como todo lo que uno vive acá todos los días. Es un reto completamente, pues digamos que es bonito, acostumbras a tu cerebro como que a que aprenda rápido, a que se adapte rápido, entonces es un proceso chévere, pero sí, hay que tener como mucha disciplina en el proceso de aprendizaje para que tú puedas salir adelante y puedas tener una buena nota y puedas pasar tus materias. Entonces sí, es Aprender. como proceso. Ajá. Y en este magíster que estás cursando, sé que no lo has terminado, pero que estás en proceso de tesis. ¿Podemos hablar un poco de qué va a tratar tu tesis sin hacer mucho spoiler? No te preocupes. Sí, básicamente, como tú lo dices, este es acá la educación, o bueno, mi maestría va por trimestres. Entonces estoy iniciando como en el último trimestre, tengo 3 meses para desarrollar como el tema de lo que sería mi capstone, que se llama como el proyecto de grado. Es un poco diferente a lo que uno mira también en sus proyectos de graduación, porque son mucho más investigativos. Acá es como mucho más aplicativo. Entonces tú lo que haces es escoger un tema y bueno, haces el desarrollo del mismo. En mi caso particular, voy a trabajar sobre ciberataques. Entonces, lo que pretendo es utilizar una base de datos de una empresa específica y determinar si la red con la que se va a conectar cualquier tipo de persona tiene un riesgo de ser detectada como ataque o no ataque para esa compañía. Entonces, básicamente es como el enfoque que le quiero dar. eh, Utilizando diferentes modelos predictivos. Entonces ahí ya hablamos, por ejemplo, de lo que se llama Machine Learning, que tú puedes utilizar, no sé, Logistic Regression o cualquier otro neural network o cualquier otro modelo predictivo que se ajuste al tipo de datos que estoy manejando en este momento. Encontré, pues, digamos, como unos datos que son bastante buenos, son binarios, entonces es un tema de clasificar sí o no dentro de ese análisis de Machine Learning o dentro de ese modelo que me va a hacer esa predicción de que si es un riesgo de amenaza para la empresa o no en términos de que se pueda convertir en un ataque. Entonces digamos que es muy importante la investigación, pues más que investigación diría como que el análisis como tal que se va a realizar
porque tú sabes que hoy en día con el tema de la AI, cómo avanza la tecnología, cómo se utiliza todas estas herramientas, eh, hay muchísima el nivel de riesgo para que se expongan las empresas al robo de la información financiera, al robo de la información de los detalles de los clientes es demasiado alto. Entonces, es un impacto bastante grande y también en el caso de que se pueda presentar como algún aspecto negativo, o sea, los efectos son bastante, digamos, grandes en términos de pérdidas de dinero o en el tema de daño reputacional para la misma compañía, en el tema de que tenga que pagar algunas penalidades a causa de no cumplir con esas normas que hace que ellos deban proteger los datos de los clientes, de los usuarios, de los clientes en este caso. Entonces, básicamente es como la idea que se tiene en mente para poder trabajar en este proyecto investigativo. Súper interesante lo que me cuentas. Y, y dentro de tu investigación has encontrado como algún dato así como que te impacte así como de antecedentes Eh, a una empresa o algo así. sí, estuve leyendo el caso de una empresa acá australiana. Pues no puedo así como especificar como el, Claro. el nombre, pero sí es bastante el nivel de ciberataques es bastante alto. Entonces, ha sido una de las mayores empresas que ha pagado penalidades a consecuencia como del robo de la información de los datos. Leía que era prácticamente como 200 demandas que se presentaron por parte de los usuarios debido precisamente a esa vulnerabilidad del sistema de información que ellos manejaban y que finalmente pues se convirtió como en esa amenaza y en esa pérdida de reputación, como le decía anteriormente, para la compañía. Entonces, sí, ellos hasta el momento, eso pasó como hace 2 años creo, pero hasta el momento ellos están como en ese proceso de conciliar con el cliente y bueno, como que hacer ajustes y adaptarse como a ese marco normativo de cumplir como con todas esas condiciones de proteger los datos como de los clientes. Ujú. Increíble. Sí. Y Catherine, ¿cuándo fue que nació este amor o este interés por el tema del análisis de datos? Em, la verdad, me gusta, en mi carrera como economista, yo veía materias como estadística, que eso tiene mucho que ver con el análisis también de datos. Entonces, estaba un poco familiarizada y pues bueno, ya en el tema, en el campo laboral, como que también en el momento en que analizaba las cifras de los clientes, bueno, en fin, me sentía como identificada. Entonces, alguna vez la idea, la verdad, nació de mi esposo. Me dijo, oiga, ¿usted por qué tiene como que el perfil? Entonces, ¿por qué no estudia esto que en este momento está teniendo bastante impacto? Entonces, tú sabes que ahorita el tema de los datos, análisis de datos, es algo que los datos están en cualquier parte, o sea, en todos los sectores de la economía, en todas las industrias, está presente en los datos. Entonces no es algo solamente que, bueno, me enfoco en el campo asegurador o me enfoco en el campo financiero, no, es algo que está presente en absolutamente todo, las redes sociales, en absolutamente todo, todo se contiene datos. Entonces, él me empezó como a comentar sobre el tema y empecé un poco a investigar qué se podía alinear más con mi carrera y bueno, encontré el tema del Business Analytics como opción para mí, porque existe otra que es Data Science, que es un poco más eh, con componente como para el campo de la ingeniería, podría decir, o yo lo entiendo de esa manera, pero digamos que el tema del análisis de datos se enfoca, de Business Analytics como tal, se enfoca un poco más como en mi perfil profesional. Entonces, sí, vino más o menos de allá y pues como que esa conexión con los conceptos teóricos que había adquirido en la universidad y pues cómo me llamó la atención el impacto que tienen los datos en el mundo. Ujú.
Increíble. Al final, igual, como tú decías, todo tiene datos, entonces que lo hayas encontrado perfectamente alineado con tu carrera, genial. Sí, sí, Y, exacto. y el hecho de ser mujer, disculpa la pregunta, ¿no te ha complicado alguna vez en el tema de lo que es el análisis de datos o lo que es la economía? Porque he escuchado por ahí que tienden a ser un poco masculinizadas estas carreras. Sí, tienes toda la razón. Creo que históricamente es algo que en todos los campos y el tema de los datos, obviamente en el análisis de datos es como no es como la excepción, no sé, creo que estamos en este ámbito, creo que es un 30%, si mal no lo estoy, la participación que apenas tiene la mujer en este, digamos, mercado laboral. Pero sin embargo, yo podría decir que desde mi perspectiva no lo he sentido. Creo que me he encontrado con personas con las que han valorado el trabajo, el conocimiento que uno tiene. Este es una nueva faceta de mi vida, el tema del análisis de los datos, porque anteriormente yo tenía otro perfil, un poco más administrativo, el tema un poco más enfocado como al manejo de recursos humanos. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba trabajando también en el área, en mi anterior trabajo, no lo sentí porque sentí que fui valorada en el conocimiento, en el trabajo que yo realicé en mis diferentes roles que desempeñé en ese momento. Y acá creo que he notado como en este contexto laboral y no siento que se presente como esa discriminación. Si tú eres buena en algo, creo que tú vas a tener la posibilidad de tener una buena posición, un buen rol, sin que seas estigmatizada por ser mujer o por algún tipo de condición de nacionalidad o algo así. Entonces creería que desde mi perspectiva no tengo como ninguna como que situación que me haya limitado por esa parte. No, y es genial que no la hayas tenido porque debe ser muy malo, muy triste que por ser mujer. Exacto. Sí, exacto, exacto. Es como de las cosas que uno siempre cuestiona de cómo la sociedad durante tanto tiempo como ha permitido esa situación y cómo se ha mantenido, porque lastimosamente hasta hoy se mantiene como es esa brecha marcada de lo que puede hacer un hombre con respecto a una mujer, quitándole como el valor de Mm. que no importa que sea cada uno, simplemente es como el hecho de que uno es capaz, independientemente del género, es capaz de lograr cualquier tipo de objetivo. Entonces sí, lo que tú dices es un poco triste esa parte. Sí, pero vamos cambiando la situación. Ujú. Sí, exacto, así es. Cada Oye, vez vamos superando los límites. claro, ahora hablando sobre un poco sobre tu carrera profesional, ¿en qué áreas de la economía te has enfocado? Eh, yo trabajé 9 años en una compañía de seguros. Entonces, básicamente mi rol, eh, mi gran experiencia laboral después de que salí de la universidad, de que terminé como mi carrera, fue en el campo de seguros todo el tiempo. O sea, esta es mi nueva experiencia diferente. Tuve que dejar mi trabajo. Entonces, inicialmente inicié trabajando en el campo un poco más técnico de los seguros. Entonces, es la parte de suscripción en el ramo de cumplimiento, en el ramo de seguros generales. Y posteriormente tuve la oportunidad de tener un ascenso y ahí fue cuando trabajé como 5 años en la misma compañía como directora administrativa. Entonces fue otro rol un poco más administrativo y con otras nuevas funciones en temas de manejo de personal, en el tema de revisión de carteras, bueno, cualquier otra cosa relacionada como al mismo tema. Entonces, esa ha sido como mi mayor experiencia dentro de lo laboral. Oye, Catherine, de las áreas de la economía, ¿hay alguna que te interese un poco más? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfocado? ¿En qué áreas de la economía te has enfoc
Eh, sí, creo que el tema de la macroeconomía, nosotros miramos diferentes materias, me gusta mucho el tema de la macroeconomía, lastimosamente no he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, pero creo que la combinación de la macroeconomía con la econometría sería muy interesante. No fui una estudiante distinguida en esa área, pero creo que ahora con toda la experiencia y con el nuevo conocimiento que he adquirido, creo que sería como muy interesante explorar ese campo. Me parece muy interesante. En su momento me llamó muchísima la atención esa parte y pues ahora sería interesante también como retomar eso. Y vas a lograrlo, te lo aseguro. Ah, tan bonita, gracias. Y ahora en palabras simples, ¿cómo podrías definir conceptos como análisis de riesgo o evaluación de riesgo? Básicamente, esa es como una de las cosas que yo hacía en mi anterior trabajo. Entonces, podría decir que es como detectar cuando tú tienes una situación que puede convertirse como en un problema, ¿sí? Se podría decir así. Entonces existen diferentes tipos de riesgo. Está pues, el tema del riesgo financiero, riesgo económico, riesgo en el tema de la parte de recursos humanos. Hay muchísimas. El riesgo está, digamos, presente en todas partes. Y la verdad, como ejemplo, pues les podría hablar cuando hacíamos un análisis de los clientes en el ámbito de seguros. Entonces teníamos que determinar, en el momento de hacer una suscripción, teníamos que determinar qué clientes eran convenientes para poder, digámoslo así, vender una póliza. Entonces, ok, es una persona que va a ejecutar un proyecto, una obra civil de la construcción de un puente en la ciudad. Entonces, necesito analizar qué condiciones tiene esa persona para poder cumplir ese objetivo de desarrollar ese puente. Entonces, tiene la experiencia de haber hecho esa actividad o ese tipo de obras antes, tiene la capacidad financiera para poderlo desarrollar. Inclusive se hace el análisis también de tipo de riesgo, qué tipo de clientes están llegando, se está vinculando a la compañía. Entonces, digamos que esa es como la manera como uno interpreta. Entonces, depende de cada área, es como el análisis que uno hace. Uno utiliza como matriz de riesgos como para poder determinar, para poder tener el control de ciertas condiciones que puedan dañar mi negocio, la reputación de la empresa o en términos financieros que me pueda generar algún efecto económico negativo, financiero negativo. Ujú. Oye, al principio yo me acuerdo que mencioné que estabas interesada en herramientas de análisis como Excel, SQL y Power BI. ¿Cómo fue que llegaste a estas herramientas? Yo creo que Excel es una de las herramientas que uno utiliza desde que está estudiando, exacto. Entonces, sí, es como la intención de aprender y sacarle todo el uso que tienen estas herramientas, porque a veces uno no tiene como la capacidad para mirar dentro, uno como que mira así y no mira todas las funcionalidades que tiene, porque inclusive tú puedes hasta hacer eh, como la parte de programación muy básica, obviamente, desde Excel. Entonces, me llama mucho la atención como por todas las cosas que tú puedes hacer en las herramientas, en Excel. Em, SQL es otra de las herramientas también que es muy valiosa en el tema de búsqueda de la información, en el tema de tablas relacionales. En este momento estamos aprendiendo lo que es como Python, entonces que también es un poco más compleja, pero también es una herramienta muy útil para el tema del forecast, para el tema de la proyección, para el tema de determinar qué cosas pueden ser riesgosas o qué cosas no. Entonces, digamos que la intención o las cosas que he querido aprender, sobre todo en estas herramientas, han sido ligadas como a lo que estoy haciendo ahora
e inclusive las cosas que quiero mantener haciendo de ahora en adelante. Entonces sí, esa sería como la respuesta, el valor que tienen en el tema de manejo de datos y cómo puedes hacer tantas cosas con ellas que te puede finalmente ayudar a tomar decisiones acertadas en el campo de los negocios, el campo de la economía, como Y cualquier otro. entonces también las has usado harto, ¿no? Sí, claro. En el trabajo prácticamente las usaba a diario. Eh, Otras herramientas que son un poco más de visualización, sí, de datos, como por ejemplo Power BI o Tableau, sí. Entonces es súper interesante porque digamos que estas herramientas, tú tienes un conjunto enorme de datos, entonces básicamente tú traes esa información a Power BI y tú simplemente puedes hacer plots, puedes mirar cuál es el impacto, cuál ha sido, digamos, la tendencia de algún comportamiento, de alguna variable. Entonces, es interesante cómo esos datos visualmente pueden darte a ti una información concreta de algo en específico que tú necesitas entender. Entonces, son herramientas muy, muy poderosas y muy útiles. Oye, Katherine, y de todas estas herramientas que te mencionaba antes, como Excel, SQL y Power BI, ¿cuál es tu favorita? Power BI es una de mis favoritas eh, porque tú puedes convertir todos los datos, prácticamente puedes hacer como el análisis de la información solamente a través de la visualización. Esto también lo puedes hacer a través de herramientas como Excel, pero digamos que Power BI para mí es como la manera más fácil de integrar esos datos. Simplemente haces como el cargue de la información y luego tienes como diferentes herramientas para escoger cuál se adapta mejor a ese análisis que necesitas entender y de una manera rápida tú básicamente eh, tienes como la información visual. Entonces, si es por ejemplo, si es un análisis de ventas, necesitas hacer un análisis de ventas. Entonces, como que el histórico del análisis de las ventas a través de cuál ha sido como el comportamiento o la tendencia como tal de los datos año a año, o si necesitas como hacer un análisis de la distribución de algo o clasificación de datos, también lo puedes hacer a través como de la herramienta. Es como, tú lo puedes hacer a través de Excel también, pero digamos que tiene como unas herramientas un poco más avanzadas que te permiten a ti tener como mayor precisión como con la información que tú quieres analizar. Digamos que también en este momento me estoy interesando mucho por la parte de Python. SQL también es otra como de las cosas que me llaman la atención, pero digamos que Power BI me gusta mucho y podría escoger dos, la otra que sería SQL, porque es algo que también el tema de las tablas relacionales es algo que me llama muchísimo la atención. Entonces, estoy en ese proceso también de mejorar un poco más o de aprender un poco más. Pero sí, esas dos serían como las dos herramientas con las que me quedaría y me llamaría muchísimo la atención seguir aprendiendo. Perfecto. Y para una persona que le gustaría aprender a usarlas, ¿tú les podrías dar como un consejo? Sí, claro. Básicamente es sentir como la curiosidad, ¿sí? Creo que todo parte de ahí. Entonces, cuando tú tienes como interés, curiosidad, como de aprender cómo funciona algo, es como mantenerse en eso, buscar qué existe a mi alrededor para poder como que, bueno, esa es como mi intención de aprender, la curiosidad que yo tengo, cómo funciona esto, cómo podría hacer esto. Entonces creería que es indagar, si tengo parto de eso, si tengo como la necesidad, la curiosidad, la necesidad de aprender, indagar cómo.
y empezar como a hacer, no sé, algunas cursos, tutoriales, qué sé yo, hay muchísimo por explorar y hacerlo inclusive con casos prácticos, o sea, la vida diaria, mirar a ver con datos reales, con cosas que te puedan hacer, como que te puedan dimensionar un poco cómo funciona la vida, digamos, en términos de los datos y cómo yo podría, qué tanto podría hacer yo como con esos datos utilizando específicas herramientas. Entonces, básicamente es eso, o sea, como lo que yo les diría, o sea, tener como la curiosidad, la intención de buscar, ser constante y nada, aplicar como esas cosas que están muy teóricas o muy en un software, cómo conecto yo eso con la realidad para poder darle como la importancia o como el impacto, como para entender cómo funciona en la vida real. Entonces diría que básicamente sería como eso. Y no tener miedo también. Exacto, ese es un punto importante, no tener miedo, simplemente hacer las cosas como para que el día de mañana tú sientas esa satisfacción de que has aprendido muchísimo, que has logrado, que has avanzado. Y sí, a veces como con cosas que son muy datos personales o cosas que sean como de uno, empezar como a explorar para que uno no sienta un poco más de confianza al principio de, bueno, podría manejar, empezar como con cosas que sean relacionadas a mi vida personal, como yo las ajusto, como yo las adapto y luego pues ya empezar como a hacerlo en otros contextos. Mm. Perfecto. Catherine, con eso concluye mis preguntas. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Gracias por compartir tu experiencia y tu mirada desde la economía y los seguros. Y bueno, tu camino en el análisis de datos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy Bien, agradable para mí también conversar con ustedes. ¿no? Fue muy agradable conversar contigo, totalmente. Gracias. Y a quienes nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Código Abierto. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir nuevas historias sobre cómo los datos están transformando el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.